El programa Empresarios de Acá es declarado de interés ministerial por el Ministerio de Industria, Energía y Minería. Presenta Claro. Presenta el siguiente programa Banco República. Conoce más en brow.com.uy. En el programa de hoy vamos a conversar sobre inteligencia artificial y el impacto en las empresas. Para eso dialogamos con Gustavo Adamowski, que es decano de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Argentina. Vamos a hablar en salud ocupacional de visión y cómo cuidar la salud visual en el ámbito laboral con Gabriela Barrientos, que es directora de Semiflex. ¿Cómo se observa el negocio ganadero en la actualidad? Uno de los temas que conversamos con Joaquín Seco, que es director de Campo Mercado. Bien, comenzamos con empresarios de acá y lo anunciábamos. Vamos a hablar de inteligencia artificial en las empresas. Para eso vamos a recibir en contacto por videollamada a Gustavo Adamowski, que es decano de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, está en Argentina. La UCES tiene un convenio de cooperación con la Universidad de la Empresa, la UDE, así que Gustavo también es docente aquí en Uruguay. Y Gustavo, preguntarte justamente a propósito, ¿qué rol está jugando la inteligencia artificial en las empresas? ¿Qué impacto está teniendo? Porque bueno, lógicamente que en los últimos tiempos se viene hablando muchísimo más de la inteligencia artificial, pero efectivamente, ¿qué está sucediendo? Bien, a ver, creo que arrancó esto hacia finales del año pasado, incipientemente, pero es verdad, como vos decís, esto existe hace mucho tiempo. Lo que sí ha cambiado es la aparición, en principio, de lo que conocemos como el chat GPT, sí, o GPT, lo vamos a llamar GPT acá, que estamos hablando español, pero existen inteligencias artificiales, porque son muchas las inteligencias artificiales que hay, previas, ¿no? La diferencia que tiene el ChatGPT o el BART u otras tantas que están surgiendo por el estilo, que son las que nosotros llamamos inteligencias artificiales generadoras de texto, ¿no? Y con las cuales uno puede interactuar y de alguna manera lo que generaron es una democratización de la inteligencia artificial. Antes solamente accedían las grandes empresas a inteligencias artificiales que hoy nosotros, los normales que estamos trabajando desde la computadora de casa, no tenemos acceso. Pero antes, vuelvo a repetir, eran inteligencias artificiales, siguen existiendo, mucho más potentes. Lo que generó el ChatGPT es esto de todos pasamos a tener acceso, ¿sí? Y tal vez lo que causó mucho impacto es la velocidad, porque antes, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando venían nuevas tecnologías nos decían, bueno, en 5 años vamos a estar viendo todo por realidad virtual, ¿no? En 3 años la moneda que vamos a utilizar va a ser las criptomonedas. Y esto no nos dio tiempo, apareció de golpe y a los 2 meses ya estábamos todos diciendo, ¿qué hacemos, no? Desde el mundo empresarial, desde el mundo académico. Creo que eso fue lo que revolucionó y causó sumo impacto. Bien, en ese sentido también lo que se observa es que hay digamos, una carrera para el desarrollo, ¿no?, de lo que es inteligencia artificial, este tipo de tecnologías para las empresas que quizás hace no mucho tiempo atrás no se visualizaba tanto o no estaba pasando. Un poco allí qué se puede decir de este fenómeno en el que últimamente hablamos a diario del concepto de inteligencia artificial. Mira, si dejamos de lado aquellas que ya lo venían utilizando y que son tal vez grandes empresas con muchos recursos y que obviamente tenían la posibilidad de acceder, hoy las pymes pasan a tener ese acceso tal vez más limitado que esas grandes inteligencias artificiales, pero que son en muchos casos suficientes para lo que necesita una pyme, ¿no? Y claramente le trae beneficios en términos de procesamiento de grandes cantidades de datos, encontrar patrones de conducta del consumidor. Si yo le pongo muchos datos, puede decir, bueno, mirá que las personas que tienen tal y tal característica se comportan de tal manera, pero analizando datos que nosotros, si quisiéramos hacerlo, nos demandaría muchísimo tiempo y hasta tal vez no podamos encontrar esos patrones. Y después para tareas incluso simples, ¿no? Desde redactar un mail, diseñar una imagen, grabar un video. Digamos que hay muchas herramientas de diseño, por ejemplo, porque pensamos en el chat GPT, pero hemos visto que surgieron muchas, no sé, el armado de un PowerPoint, el desarrollo de fórmulas para Excel. Por lo tanto,
pasa a ser casi como una especie de asistente virtual en algunos casos, con ciertas, obviamente va a haber que tomarlo con ciertas precauciones, bueno, después lo conversamos, pero claramente tienen muchas ventajas en ese sentido, ¿no? Les permite procesar grandes cantidades de datos que tal vez antes era mucho más complejo para nosotros, digo, que no tenemos esas grandes inteligencias artificiales. Allí, Gustavo, es importante mencionar, y lo quiero traer aquí a la conversación, lo que puede llegar a ser algún prejuicio o algún tipo de efecto negativo para lo que es la incorporación de inteligencia artificial en las empresas, cómo lidiar un poco también con la contrapartida negativa de lo que puede llegar a ocasionar. Así que, ¿de qué se está hablando en el rubro? Bien, tomando la última parte de la pregunta y después vamos a la primera, siempre que se generaron estas discontinuidades tecnológicas, ¿no? Y que surgieron otras, eh, se dio ese temor. En la sociedad siempre se dio ese temor. Ahora, si yo me remonto a la historia, cada vez que hubo una revolución industrial, que tuvimos distintas revoluciones industriales, ¿no? Con distintas características y demás, nunca se produjo ese reemplazo de las maquinarias reemplazando a los hombres, ¿no? Claramente para ciertas tareas sí, pero se generan puestos de trabajo nuevos. Por lo tanto, no es que haya una porción de la sociedad más grande que se queda sin trabajo. De hecho, hay estudios realizados en aquellos países que tienen más desarrollada la inteligencia artificial, en los cuales si uno analiza lo que es la tasa de desempleo, son tasas de desempleo nulas o muy, muy bajas. No estoy diciendo que gracias a la inteligencia artificial no hay desempleo. Digo, lo que estoy diciendo es, no generó desempleo. ¿Sí? Probablemente había pleno empleo desde antes y se mantuvo, ¿no? Eh, Creo que tal vez, claramente va a haber puestos que van a ser reemplazados. Eh, Leía un artículo en estos días donde se mencionaba cuáles eran, hay muchos de esos dando vuelta, cuáles son los trabajos que más se van a reemplazar con inteligencia artificial, cuáles menos, pero en este artículo en particular, con bastantes datos, señalaban que tal vez podían ser reemplazados aquellos trabajos que tenían una mayor capacidad, ¿no? Aquellos puestos que requerían de mayor conocimiento, ¿no? Gente que estuviera más preparada a nivel universitario y demás. Es verdad, si lo sintetizamos en la inteligencia artificial puede ser. Yo no soy partidario de esa idea. Pero el artículo dejaba de lado otra parte que para mí es fundamental. Yo lo enmarcaría todo en el concepto de transformación digital, que es la automatización. La automatización sí genera mayores cantidades de desempleo en gente con menor preparación, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad las máquinas les resulta mucho más fácil realizar esas tareas. Yo utilizo mucho como ejemplo, no sé, aquellos, espero que del otro lado no se ofenda a nadie, pero aquellos que cobran los peajes. Y sí, con el tiempo eso va a desaparecer necesariamente y ya no es que se te levanta la barrera automáticamente, ya ni siquiera hay barreras. O sea, uno va circulando, detectaron que pasaste, te lo cobraron, te llega a fin de mes la boleta a tu casa. Por lo tanto, la automatización cambia esos puestos de trabajo. Ahora, respecto a la gente que está más entrenada y más preparada, seguramente se puede reconvertir, tenga esa posibilidad. La dificultad va a estar en preparar, entrenar, capacitar a aquellos que no lo están hoy en día, que tal vez ocupan estos puestos que pueden ser reemplazados por la automatización. Ahora, volviendo a esto respecto de lo último, ¿no? De los problemas que podría causar respecto del desempleo. Pero volviendo al punto anterior, claramente hay que tener precauciones con la inteligencia artificial, pero como lo tenemos que tener también con las personas, con los humanos, ¿no? Una de las, tal vez de los grandes peligros que muchos mencionan es esto de la inteligencia artificial te inventa cosas, ¿sí? Y es verdad, yo lo vivo cuando lo utilizo. Eh, ¿Cuál es el inconveniente respecto de eso? Que aquella persona que no conoce de la temática puede tomar esos datos como ciertos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial es muy coherente en cómo te muestra la información. Y cuando uno no conoce sobre algo, confunde coherencia con verdad. ¿Sí? Cuando algo es coherente, le suena verdad, le parece que es real, que es verdad. Entonces, claro, cuando uno conoce, dice, no, está diciendo cualquier cosa, pero cuando no conoces, y la verdad es que te lo dice muy bien.
Ahora pregunto yo, ¿no nos pasa eso también con otras personas? ¿No está aquel que supuestamente sabe todo y te dice sí, y vos ves que habla de cualquier cosa, que aquel que no conoce le cree y aquel que conoce dice, no, me está diciendo cualquier cosa? O sea que en ese sentido, incluso la inteligencia artificial también es un reflejo de los humanos, ¿no? Y otro de los puntos también muy críticos y que es reflejo de los humanos es el tema de los sesgos en las respuestas. Hay estudios realizados, te cuento dos puntuales. Uno es, se le pedía a la inteligencia artificial que actúe como juez y dicte sentencias, ¿sí? Que ante las mismas situaciones le dictaba sentencias más largas a la gente de color negro que a los que no lo eran. Es decir, ¿es racista? No. En realidad lo que tomó son datos de la realidad y evidentemente en la realidad eso sucedía. ¿Sí? Entonces, con todo, digo, nos está marcando algo como sociedad. El segundo dato tiene que ver también con temas de discriminación y que se le pedía a la inteligencia artificial que defina los sueldos para determinados cargos, jerárquicos en particular. Y a las mujeres le otorgaba menores sueldos que a los hombres. ¿Por qué? Porque la información, porque en el fondo la inteligencia artificial se nutre de información previa. Y evidentemente eso es lo que estaba sucediendo. Por lo tanto, también nos anima a hacer un cambio desde el punto de vista social, porque claramente eso pasa, ¿no? Y es una señal de alarma gravísima en estos dos casos, ¿no? Como en tantos otros. Por lo tanto, tiene esos sesgos, es verdad, pero son los mismos sesgos que tienen los humanos, porque se alimenta de la información que le damos los humanos. Así, Gustavo, es muy interesante la explicación que nos brinda. Yo particularmente es la primera vez que la escucho en ese sentido y quizás con esta carga de análisis sociológico, ¿no? De cómo impacta la inteligencia artificial digamos, en el carácter de las personas como tales. Y allí rápidamente, mientras iba explicando, se me vino a la mente justamente lo que es la incorporación de inteligencia artificial, lo que llamamos, bueno, por ejemplo, ChatGPT, en lo que es el ámbito de la educación y cómo allí, por ejemplo, desde las universidades, lo pregunto también a título personal, están, digamos, encarando, ¿no?, esta nueva generación que ya puede acceder a este tipo de materiales o tecnología y que quizás es un desafío a la hora de enseñar, lo pregunto. Bueno, es un gran debate que estamos teniendo en el sistema universitario, ¿no? Hablo del sistema universitario porque es donde yo estoy más involucrado, en el sistema educativo en general. Eh, yo soy de la idea de que no podemos dejar de aprender a partir de la inteligencia artificial. Es inevitable, es algo que uno no le puede escapar. O sea, yo tengo que ser consciente que los estudiantes van a utilizar inteligencia artificial. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es generar metodologías. Primero enseñarles estas limitaciones, las ventajas, las desventajas, y crear metodologías que me permitan a mí utilizarlas y evaluar en función a eso, ¿no? Si yo le voy a pedir un trabajo típico, hacerlo en tu casa y me lo entregás la semana que viene, y probablemente la inteligencia artificial se lo haga casi perfecto, ¿sí? Puede equivocarse, pero incluso en los estudios rindiendo exámenes en universidades súper exigentes, ¿no? Tomamos por caso Harvard, Stanford, MIT, lo que fuera, y dependiendo de las disciplinas, han tenido notas todas aprobadas, pero digamos de un desempeño bueno a un muy bueno. Por lo tanto, claramente se pueden equivocar en algunas cosas como nos equivocamos nosotros, pero tienen un muy buen rendimiento. Claramente, toda esa forma de trabajar en la universidad tiene que cambiar. Tengo que evaluar de una forma diferente, tengo que motivar el pensamiento crítico, pero asumir que de la misma manera que nosotros cuando estudiábamos, hablo de mí hace ya bastante tiempo, bueno, sigo estudiando todo el tiempo, ¿no? Pero uno iba a los libros, después empezó a ir a Google, después empezó a ir, sacaba información de Wikipedia, después información un poco más profunda, depende del nivel en el que estabas. Ahora podés sacar información de la inteligencia artificial, ¿sí? Pero uno tiene que aprender a discernir qué está bien, qué está mal, y tomarlo como una herramienta de aprendizaje, ¿sí? No una herramienta que sea de copia, de plagio, ¿no? Y en ese sentido sí se está trabajando, es más complejo, porque hoy tenés sistemas antiplagios para poder evaluar exámenes o trabajos, donde va a una gran base de datos, te dice, bueno, esta frase es textual de este otro trabajo, o esta frase es textual de este libro, pero no está citada.
El tema es que la inteligencia artificial lo pone con sus propias palabras. Y si yo le vuelvo a hacer la misma pregunta 2 o 3 veces, en todo momento me lo va a responder con palabras diferentes. Entonces, si bien existen ciertos sitios que te aseguran que detectan si eso fue escrito con inteligencia artificial o no, en mis comprobaciones, cada vez que copié y pegué un texto, me dijo esto fue escrito por un humano. O sea que no lo detectó. Quizás porque eran textos en español y estarán más entrenadas para detectar en inglés, no lo sé, pero no lo detectó. Por lo tanto, al menos en nuestros países tendremos que encontrar metodologías diferentes para, por ejemplo, evaluar y obviamente incorporar la inteligencia artificial, no solamente por parte de los alumnos, para los profesores es sumamente útil la inteligencia artificial. Te genera casos muy interesantes, actividades, puedes seguir datos acerca del desempeño del curso, poder evaluar ciertas cosas. Si lo utilizamos bien es sumamente útil. Mira, la inteligencia artificial, a medida que uno lo va utilizando y tomando el ejemplo del chat GPT, ¿no? Y lo vas utilizando sobre el mismo hilo, va detectando, ¿no? Tus comportamientos, tus respuestas y demás, y puede armar algo mucho más personalizado. ¿Sí? Por lo tanto, desde ese lugar es útil. Retomo algo que dijiste que me parece sumamente valioso, que tiene que ver con esto de la formación y las universidades, ¿no? Y lo que yo siempre planteo es, si no somos nosotros, las universidades, las que vamos a formar a esos alumnos que posteriormente van a estar trabajando, que ya están trabajando, y que esto es una habilidad requerida dentro de las compañías, y si no lo es hoy en día, lo va a ser dentro muy poco, digo, necesariamente tenemos que involucrarnos en ello. Yendo al tema este de las competencias y demás, sí, la inteligencia artificial puede trabajar de manera personalizada, cosa que a veces a un profesor, a pesar de que uno le encantaría que fuera así, tal vez cuando tiene 50 alumnos en el aula, todos juntos en el mismo momento y tiene que dar una clase, se le hace difícil. ¿Sí? Ahora, si esos 50 alumnos en un mismo momento entran en la inteligencia artificial montados en hilos donde ya estuvieron chateando previamente con esa inteligencia artificial, la inteligencia artificial diseña algo personalizado para cada uno de ellos y de manera casi automática. Digo, casi automática, no, automática. Por lo tanto, hay ciertos aspectos que son beneficiosos. Con esto no estoy diciendo que reemplace al profesor humano. Tal vez en ciertas tareas sí. Uno tiene que asumir eso, ¿no? En muchas otras no. Tal vez en cuáles no. Partamos de una que para mí es básica y fundamental. Eh, las inteligencias artificiales no tienen manejo de emociones, ¿sí? Y hoy una característica fundamental en la enseñanza-aprendizaje es el tema de las emociones. Somos humanos, ¿sí? Y por ahora, y da la sensación que al menos por un tiempo, a pesar de que hubo ya un ingeniero de Google que renunció porque dijo que la inteligencia artificial empezaba a tener emociones y se espantó, no hay pruebas de que eso haya sucedido y pareciera que no. Podrá reemplazarla de alguna manera, tal vez muy escasa, pero la verdad es que no tiene esa empatía y esa cuestión que requerimos, ¿no? Los humanos en nuestras interacciones personales. Entonces, en ese sentido sí hay falencias. Bien, Gustavo, y volviendo un poco también a las empresas, ¿no? Porque bueno, hablar de lo que es formación es también hablar de las empresas, ¿no? De las personas que estamos preparando para el mercado de trabajo a través también de herramientas de la inteligencia artificial, después obviamente van a tener su labor en las empresas. Allí los empresarios, a la hora de pensar roles que puedan ocupar la inteligencia artificial, ¿qué cuidados deberían de tener, por ejemplo, a la hora de, bueno, pensar una estrategia para incorporar este tipo de tecnologías? ¿Qué se puede decir allí? Mira, tenés elementos complejos, algunos que hemos mencionado, ¿no? Esto de la coherencia en la forma que tiene de expresarse y a veces no dar datos reales, ¿sí? El riesgo de plagio, que eso también lo hemos mencionado. Otro que es sumamente complejo es la dependencia excesiva. Pasa que la gente empieza a utilizarlo, le gusta, y a partir de ahí todo lo empieza a hacer con inteligencia artificial, ¿no? Entonces ya pierde el sentido de, bueno, voy a escribir una nota, voy a poner mis palabras. Sirve como apoyo y es muy útil como apoyo. A veces, yo qué sé, a mí me sirve cuando tengo que escribir algo y me agarra el síndrome de la hoja en blanco, ¿no? Cuando te enfrentás a la hoja en blanco y no te sale nada y no se te ocurre nada y de golpe digo, bueno, a ver si me da una idea y me despierta un concepto y a partir de ahí me pongo a escribir, ¿no? Pero claramente, al menos en mi trabajo, yo busco
utilizar mis palabras, porque tiene que ver con mis pensamientos. Cuando alguien me contrata o lo que fuera, tiene que ver con mi forma de pensar y no con cómo piensa la inteligencia artificial. Pero sí hay una dependencia excesiva. Y algo que hoy se está debatiendo mucho y de manera muy fuerte en el mundo es el tema de la propiedad intelectual, ¿no? ¿Qué pasa cuando una idea, una imagen, una canción? Te pongo un caso puntual. Hay una banda inglesa que dijo que se cansó de esperar que Oasis saque un nuevo disco, que hace mucho que no lo saca, y crearon uno con inteligencia artificial, donde está la voz de Gallagher, ¿sí?, que la toma la inteligencia artificial, pero ellos generó los textos y ellos pusieron algo de música. La verdad es que si lo escuchás, la banda que se formó a partir de ahí, en vez de Oasis, es AISIS, de AI, de inteligencia artificial. Está en YouTube. La verdad es que vos lo escuchás y decís, es Oasis, es igual. Ahora, la propiedad intelectual de eso, ¿a quién pertenece? Digo, a la inteligencia artificial o a las inteligencias artificiales que participaron en eso, quién generó el texto, quién generó la música y demás, quién tomó la voz. A Gallagher, que en el fondo tomaron la voz de él. A esta banda inglesa que dijo, bueno, vamos a desarrollar algo dado que no sacan la música. Es complejo. Hubo una resolución hace poquito en Estados Unidos respecto a temas de imágenes y dijo que las imágenes generadas por inteligencia artificial no tienen propiedad intelectual, ¿sí? Pero igual es un tema a debatir donde cada uno de los países lo tendrá que definir. Pero hay una cuestión sumamente compleja en eso, ¿no? Porque, digo, en algún punto hay que regularlo. El problema que tenemos es que en general no, es así, la legislación siempre viene por detrás de la tecnología. La tecnología avanza a pasos aceleradísimos y la legislación nunca da tiempo. Para cuando salió la ley ya la tecnología es totalmente distinta, entonces siempre se llega tarde. Pero ese es uno de los grandes desafíos que hoy hay en las empresas y que tiene que ver con la propiedad intelectual. Bien, yo voy a aprovechar, ya lo tenía preparado aquí, y le pregunté a ChatGPT, ¿no?, cuáles son los beneficios de incorporar en las empresas la inteligencia artificial, como para tener algunos tips también para la entrevista con Gustavo, y me mencionó como uno de los beneficios es el aumento de la productividad. Y bueno, vamos a preguntarle entonces a Gustavo, ¿en qué se beneficia la productividad en las empresas con el uso de inteligencia artificial? Mira, se da en ambos, porque en realidad el aumento de la productividad en los empleados redunda en un aumento de la productividad en la empresa, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? La inteligencia artificial nos saca de encima ciertas tareas que son tediosas y que demandan tiempo, ¿sí? Entonces, claramente, cuando yo necesito hacer ciertas cosas y a mí me lo facilita la inteligencia artificial, esas tareas más repetitivas, ¿no?, que vuelvo a repetir, tal vez no nos gustan tanto, me da tiempo para poder hacer otras cosas. Entonces redunda necesariamente en una productividad mayor. Por eso yo considero y veo a la inteligencia artificial como algo que nos viene a ayudar y no tanto como algo que nos viene a reemplazar. Puede ser que eso ocurra en algunos casos puntuales, pero claramente los beneficios que nos va a traer va a ser mucho mayores, al menos en el corto o mediano plazo. No sé qué va a pasar de acá a un largo plazo porque hay que ver qué caminos toma, cómo se evoluciona. No tengo la bola de cristal, ¿no?, para poder definirlo, pero creo que el aumento de productividad se da básicamente por ese sentido, ¿no? Nos da tiempo para hacer muchas otras cosas. Bien, clarísimo. Gustavo Adamovsky, que es decano de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la UCES, en Argentina. También da clases aquí en la Universidad de la Empresa, la UDE. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y seguramente contemos con tus comentarios en otra oportunidad. Bueno, gracias por la invitación y a disposición para cuando ustedes quieran. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services.
limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejas tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, Asesores PYME. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Presenta este espacio Compass Uruguay, soluciones para outsourcing de personal. Bien, como lo anunciábamos, vamos en este espacio de salud ocupacional a hablar de la salud visual, justamente, ¿no? Y vamos a recibir a Gabriela Barrientos, directora de Semiflex. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Tatiana. Bueno, ¿Vos? gracias por venir. Bueno, ¿cómo cuidar la salud visual en el ámbito laboral? Es una consigna muy importante este año para la industria. Te pido que nos cuentes un poco, bueno, cómo cuidar entonces los ojos, la vista, la visión en el trabajo. Este sentido tan importante, ¿no? Ujú. Bueno, te cuento. Todos los años, a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud y de la Asociación Internacional de Prevención de la Ceguera, se celebra en el mes de octubre el Día Mundial de la Visión. Todos los años se le da una consigna distinta, justamente como para ir abordándolo desde distintos lugares, y este año la consigna es "Ama tus ojos en el trabajo". Entonces, bueno, me pareció súper interesante traer el tema justamente acá. Buenísimo. Y allí, ¿qué pasa con las personas? ¿Aman su salud visual? Bueno, en Uruguay te diría que está bastante descuidada la salud visual. Sabés que ese siempre es un desafío para los que trabajamos en este ramo. Y bueno, justamente es una linda oportunidad para abordarlo justamente desde el lado de la responsabilidad social, desde el lado justamente animar, motivar a los empresarios a que este tema se ponga también un poco más sobre la mesa. Allí, por ejemplo, preguntarte qué podrían hacer para poner este tema sobre la mesa o qué es lo que necesitan saber, por ejemplo. Y mira, yo te diría que hay como dos grandes enfoques para todo esto. Uno es, primero, el cuidar el recurso humano, ¿verdad? Cada vez más sabemos que la persona que está hoy buscando a qué empresa incorporarse mira, además de lo que son los planes salariales, la cantidad de horas y demás, hoy por hoy se busca muchísimo más saber cómo es la empresa, cuáles son los valores, qué tipo justamente de responsabilidades tiene a nivel ambiental, a nivel social y demás. Y bueno, y esto de que la empresa nos cuide, de que la empresa nos dé justamente un respaldo en cómo cuidar nuestra salud, también es importante. Yo creo que desde ese lado hay mucho por hacer. Y desde el lado, ya mirándolo desde justamente los empresarios, hay un tema también de productividad. No nos olvidemos que el 80% de la información que recibimos del mundo exterior y todo lo que interpretamos viene a través del sentido de la vista, y bueno, ni que hablar que cuanto mejor esté nuestra visión, mejor nos vamos a desempeñar en la actividad que sea que estemos haciendo. Obviamente esto aplica para la vida personal, social y demás, y también para las actividades laborales. Y allí, en ese sentido mencionabas, ¿no?, que Uruguay más o menos está como en el debe, los uruguayos, ¿no? ¿Cómo viene, digamos, por ejemplo, lo que es en la industria, ¿no?, el sentido, digamos, del cuidado hacia el ámbito laboral, en el sentido de, bueno, hago este par de lentes porque es para el trabajo, o de las asesorías para las empresas, digo, eso, ¿cómo viene ese mercado? Bueno, es un muy buen ámbito a desarrollar, pongámoslo desde ese lugar. Realmente no se toma en cuenta tanto hoy por hoy la salud ocular como parte de la salud integral de la persona. Ese es un desafío que enfrentamos. Incluso hasta los controles a veces que se hacen, los obligatorios, los reglamentarios, ¿no? El carnet laboral de salud, el carnet de conducir, sabemos que los controles a veces son un poco livianos, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, hace falta más prevención, y esto justamente, la difusión de este Día de la Visión apunta un poco a eso. Bien, y allí, por ejemplo, en términos de equipamientos, en términos de mejoras para un ámbito laboral, ¿qué es lo que, por ejemplo, se puede tener en cuenta? Uno entiende que obviamente
el tema del chequeo de la visión y demás, pero por ejemplo, no sé, digo, en cuanto a pantallas, en cuanto a iluminación. Yo creo que hay dos grandes bloques en los que se puede dividir lo que puede hacer justamente el empleador o el responsable de un ámbito de trabajo. El primero es poner el tema sobre la mesa, justamente hay muchos lugares, obviamente depende de la dimensión del ámbito que estemos trabajando, pero justamente hay muchos lugares que tienen boletines informativos, carteleras, demás, donde se tiene que brindar al trabajador la posibilidad, la información, el ámbito y el espacio para que cuide su salud visual, ¿sí? El promover los chequeos, el promover los tamizajes, las pesquisas, son cosas que son totalmente factibles y que simplemente falta ponerlos en agenda, ¿verdad? Eso por un lado. Y después ya desde lo que es la implementación del trabajo en sí, bueno, ahí tenemos, abarcando grandes grupos, obviamente que después cada empresa debería buscar en un análisis pormenorizado cuáles son sus planes particulares. Pero a grandes rasgos tenemos lo que es protección por un lado, ¿verdad? Toda la gente que necesita protección mecánica por riesgo de golpes, ¿sí? Los que precisan protección química, todo eso es muy importante saber. ¿Quién nos provee ese lente protector? ¿De dónde viene? ¿De dónde lo sacamos? Porque muchas veces en la industria puede suceder que, bueno, sabemos que tenemos que cumplir con la normativa de tener un lente protector. Ahora, ¿qué importancia real le damos a ese lente protector, verdad? El buscar, el chequear de que realmente estemos dando protección de calidad. Eso por un lado. Después, bueno, tenemos todo como el otro gran carril, que es la gente que trabaja en la intemperie, llamémosle el agro, los transportistas, que son un rubro que tienen un esfuerzo visual enorme y que tienen una exposición también ambiental muy fuerte. Ahí también debería ser parte de las herramientas de trabajo justamente un par de lentes protectores de buena calidad, que tengan los filtros y que estén también adecuados al usuario, porque muchas veces en esa generalidad de dar protección se dan soluciones estándares y de pronto la persona que tiene una determinada afección o un tema previo, digamos, no necesita solo la protección, sino que necesita algo justamente más adecuado y a medida, ¿sí? Y después ya yéndonos a lo que son los trabajos puertas adentro, por decirlo de alguna manera, oficinas, demás, institutos de enseñanza. Ahí, bueno, controlar, como ya le hemos hablado en otras oportunidades, lo que es la luz, la ventilación, el uso de pantallas, cómo se usan, cómo se descansa, el tipo de monitor que se tenga, el tipo de lente protector también. Tú mencionabas una cosa muy importante que es justamente, bueno, ¿me hago un lente que es específico para la tarea que estoy realizando o me hago un lente y pretendo que ese lente cubra todas mis necesidades cuando en realidad no es el mismo lente con el que yo me voy a sentar a trabajar 6, 7, 8 horas en una pantalla o con el que voy a manejar o con el que voy a hacer deporte? Entonces eso también es importante darle justamente como el abanico de soluciones que cada vida necesita en definitiva. Clarísimo, como siempre, Gabriela Barrientos, que es directora de Semiflex. Bueno, yo tengo los de contacto puestos en estos momentos, así que estoy cumpliendo. Maravilloso. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra oportunidad porque la verdad que la vista es uno de los sentidos muy importantes a tener en cuenta en los ámbitos laborales y también en lo que es salud ocupacional, así que bueno, muchas gracias por estar aquí. Sin duda, gracias por la invitación. En tus obras, coloca aberturas de aluminio Patagonia, importadas de China, de alta prestación y a precios increíbles. Reconocidos constructores locales nos han elegido para sus proyectos con total éxito, mejorando sustantivamente la performance de los cerramientos y con importante ahorro de costos. Aberturas Patagonia, excelente calidad a precios increíbles. Carley Andrioli, contadores públicos, firma miembro independiente de Geneva Group International. Brinda servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 20 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Carley Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. Tu banco te da más ventajas, porque con Leasing del Banco República podés financiar el 100% del valor de la maquinaria con plazos de hasta 8 años. Además, exonerás el IVA de la inversión e incluye préstamos para el pago del seguro. Informate más en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. ¿Sabes que ya no te vas a pasar más de parada?
Ahora, las nuevas unidades eléctricas de CUTSA cuentan con un sistema sonoro que anuncia las próximas paradas. CUTSA, siempre iremos contigo. Carly y Andrioli, presentes en Empresarios de Acá. El menú ejecutivo de los empresarios está en Rodelú Pocitos. Tercer y último bloque de Empresarios de Acá. Como siempre, agradecemos a Samsung por toda la tecnología que nos provee para hacer este programa. Y lo anunciábamos al comienzo justamente, que vamos a hablar del negocio ganadero, la industria, el agro, la tecnología. Y para eso vamos a recibir a Joaquín Seco, que es director de Campo Mercado. Allí, bueno, ya vamos a conocer un poquitito más a propósito de Campo Mercado, pero conocer un poco a propósito del negocio ganadero en la actualidad. ¿Qué podemos decir? Bueno, el negocio ganadero ha tenido unos últimos 3 ejercicios donde viene muy bien, han sido muy buenos. Y particularmente el año 2022 fue extraordinario, fue espectacular, con sobre todo un primer semestre de precios súper extraordinarios para la producción, que eso permitió en el negocio muchísima inversión. Fue como un derrame financiero de ganancia extraordinaria en la cadena, sobre todo en la cadena productiva, que generó una inversión muy fuerte y después por cuestiones geopolíticas, básicamente por componentes de la demanda de China y de la oferta de Brasil, se empezó a generar una tendencia bajista en los precios que se volvió como a épocas pre-2022, pero en definitiva vienen siendo ejercicios muy buenos en general para la producción, ¿no? Allí, Joaquín, ¿qué impacto generó o está generando lo que es la sequía, ¿no? Porque a partir de, como imagino que es un colchón financiero de estos tiempos que tú mencionas, el después, ¿no? Con la sequía. Sí, a ver, venimos de una sequía que tal vez fue de las peores en los últimos 30 años, pero lo que sí cabe destacar de esta sequía es que el sector productivo estuvo mucho mejor preparado para afrontar esa sequía. Por toda la inversión que dijimos, o sea, en sistemas de agua, en sistemas de bebederos, los corrales que te permiten afrontar, quieras o no, de manera un poco mejor lo que es la seca, se afrontó de manera no tan crítica para lo que es la envergadura de la seca que tuvimos, pero de todas maneras hay un impacto en la productividad y una baja en la productividad que hasta el día de hoy se viene notando, ¿no? Hay un efecto diferido en esa seca que al día de hoy se sigue notando, ¿no? Allí hablamos de lo que es producción, que se observa en la industria, ¿no? Porque de alguna forma es casi que el destino final. Sí, total. Bueno, la industria venimos de una adquisición de una nueva empresa, de una empresa brasilera por parte de BPU, que eran capitales japoneses. Se habla de un 60% de concentración del mercado en 2 empresas brasileñas. Y esto, la verdad que no es una señal muy positiva para el sistema de precios nacional, pero tampoco es crítica. Tampoco hablamos de un monopolio. Yo te diría que hay 4 empresas hoy que mueven, te diría que el Pareto, cerca del 80% de la producción, la mueven 4 empresas. Antes eran 5. Pero tal vez la pregunta que cabe hacerse, y a mí lo que me interesa más de todo esto, es decir, ¿por qué una empresa de capitales japoneses como NH Foods, que estuvo varios años instalada acá en una de las principales industrias del Uruguay, ¿por qué no pudo andar? ¿Por qué se tuvo que ir? ¿Y qué pasó? ¿Qué entiendes allí? ¿Qué pasó? No pudieron no pudieron rentabilizar el negocio. No pudieron hacerlo rentable y llegó un momento que era más un clavo, una piedra en el zapato que un negocio en sí mismo y tuvieron que salir a venderla y bueno, apareció un jugador que ya estaba en el país, como Minerva, que la adquirió. Eso parece un poco contradictorio, ¿no? En un país ganadero, ¿no? Y que uno de los principales rubros de exportación y también de generación de riqueza en el país. Exactamente. Como que no
no funcione allí como que llama la atención. Si bien, bueno, el mercado de adquisiciones, bueno, es normal, digo, que así pase. Sí, sí. Tal vez eso, por eso es la parte a analizar de todo esto, es decir, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en la industria también? ¿No? ¿El productor, le preocupa, entiendes que le preocupa estos movimientos? Sí, hay una preocupación, hay una cierta paranoia, si se quiere, pero consideramos que en los papeles, a simple vista, no es una situación de alarma. Ya te digo, no estamos en una situación de monopolio, pero es una situación para seguir de cerca. En este ejercicio, en el próximo ejercicio, y ver cómo evoluciona, ¿no? Allí, Joaquín, bueno, tú estás muy vinculado, obviamente, al negocio ganadero en sí, a través de Campo Mercado. Vamos a conocer primero Campo Mercado. Surge hace 6 años. ¿De qué se trata para quien no lo conoce? Bien, Campo Mercado es un sistema de comercialización de ganado que tiene un fuerte componente digital. ¿tá? Vendría a ser como una especie de mercado libre, pero de ganado. Pero a la vez hay un equipo muy grande de representantes comerciales que también siguen funcionando de manera tradicional para el productor que todavía no se adapta a la tecnología, que no se siente cómodo operando por ahí. Entonces hay una red de agentes comerciales que trabajan en el formato tradicional también. Como escritorio rural, digamos, como consignatario. Exactamente. Es como que tiene los dos formatos de trabajo, y siempre con las garantías para que sea un negocio transparente y de confianza, ¿no? O sea, se sigue manteniendo esa confianza, las garantías de cobro, todo lo que es la parte de servicios se sigue como un escritorio tradicional, digamos. Eso es muy importante, principalmente en el agro, ¿no? A la hora de hacer negocios, la confianza. Totalmente, ¿no? Totalmente. Y allí que el productor mencionabas que algunos no están tan acostumbrados a lo que es tecnología. En porcentaje, por ejemplo, para darnos una idea, ¿cuánto representa lo digital, la comercialización digital, y cuánto la tradicional? Perfecto. En el caso concreto de Campo Mercado, tenemos un 45% de la oferta de ganado que se concreta a nivel digital. Después el negocio sigue de manera tradicional, sigue por teléfono, pero la concreción del negocio se hace de manera digital, y eso venimos viendo un aumento en estos últimos años, sobre todo después de la pandemia. Empezó a aumentar el volumen de negocios digitales de una forma extraordinaria, ¿no? ¿Qué entiendes que pasó allí? Yo creo que el productor, más encerrado en su casa, empezó a ver nuevas alternativas, y se empezó a hacer amigo un poco más de la tecnología, ¿no? Se empezó a hacer amigo, que en el agro es un sector que realmente es difícil entrar con la tecnología, pero en este caso lo venimos logrando, y es paulatino, no son cambios muy bruscos, sino que es algo paulatino que se va dando, pero con muy buenos resultados. Allí quizás tenga que ver, o no, lo pregunto, la incorporación de jóvenes, de gente nueva, de renovación de generaciones. También hay un recambio generacional en el agro que es notorio. Ya te digo, nuestro público abarca todas las edades, pero empezamos a ver un componente de muchachos de 25 años a 35, 40, que hoy son el núcleo fuerte de negocios dentro de la empresa. Y también los recursos humanos de la empresa, también estamos en ese núcleo, o sea que hay un macheo interesante ahí en términos de negocios. Bien, qué interesante. ¿Y cómo estamos Uruguay en el desarrollo de tecnologías para el agro? Bien, Uruguay, hay algunas empresas que están apostando al desarrollo de tecnología en el agro, pero viene con cierto retraso con respecto a otros países, ejemplo Argentina, ejemplo Brasil, ejemplo Colombia, que increíblemente es un referente en nuevas tecnologías en el agro, y ni que hablar Estados Unidos, Europa. Pero Uruguay viene con algunas herramientas y sobre todo con un apoyo institucional al desarrollo de nuevas tecnologías, que últimamente se ha visto un poco
un poco amainado, digamos, ese apoyo institucional que creemos que es clave. De hecho, Campo Mercado nació con cierto apoyo institucional para el desarrollo de tecnologías para el agro. ¿Qué pasó allí? Hay ANI, por ejemplo. La ANI. Ya no está, digamos, ¿entiendes? Cumpliendo un rol tan de financiero. Y no tiene un rol tan preponderante como por ahí del 2015 al 2020, que realmente tenía un apoyo muy importante. Hoy en día ha disminuido un poco, pero de todas maneras hay algunas empresas que están apostando, pero como siempre, no es algo que haya un desarrollo muy importante de empresas, sino que van apareciendo algunas y van intentando, y sobre todo muchas argentinas que se están viniendo a instalar acá, que por ahí también vemos sobre todo lo que es Big Data, el análisis de datos, mayoritariamente en agricultura, no tanto en ganadería, pero se está empezando a utilizar esas tecnologías poco a poco, pero como toda la tecnología en el ingreso a un nuevo sector, es como que paso a paso hasta que se va masificando, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, Joaquín Seco, que es director de Campo Mercado, bueno, muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá. Nos quedó claro un panorama de los negocios ganaderos, desde el comienzo hasta el final, comercialización, y también cómo está el terreno de la tecnología, así que muchas gracias y te esperamos en otra oportunidad, por supuesto. Perfecto, y hago la invitación para el asado en la oficina de Campo Mercado. Bien, para es cerquita de acá. Es muy cerquita. De Taona House, así que vamos a asistir. Y para ti y para todo el equipo, un buen asado. Vamos a estar presentes y en las redes vamos a compartir seguramente fotos de que eso se cumplió. Así perfecto, que muchas gracias. Gracias a ti. La contratapa de hoy es presentada por GSS Facility Services, soluciones de gestión en servicios complementarios para empresas. En el programa de hoy vimos cómo la inteligencia artificial hoy, en la actualidad, con múltiples desarrollos, es una herramienta que también pueden acceder las pymes y medianas empresas y no queda acotado para grandes compañías. También vimos cómo la salud visual en Uruguay sigue siendo un debe y es tarea también de los empresarios poner sobre la mesa ciertos cuidados en los diferentes ámbitos de trabajo. Finalmente también hablamos del negocio ganadero en la actualidad, que si bien tuvo sus 3 ejercicios, los últimos, de gran capacidad para financiarse, tendrá algún impacto, por supuesto, a través y a partir de la sequía. De este y otros temas conversamos en el programa Empresarios de Acá de hoy. Los esperamos el próximo viernes a las 21 horas. Presentó Claro. Presentó este programa Banco República.